Si me preguntarais qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Por eso la cárcel alberga principalmente pobres. La primera detención en la cárcel estuve en Francia desde más o menos el 15-16 de enero del 74 hasta el 15 de octubre del 74, más o menos, 10 meses. En los 10 meses estuve en la Santé, en una de las cárceles centrales de París, centro de detención, y entonces, bueno, en principio nos habían cogido, íbamos a hacer un secuestro para intentar pedir la liberación de los presos que había del MIL en la cárcel, que les pedían pena de muerte a 2. Nos cogen a 4, de los 4 que estamos, 2 conseguimos que al cabo de 15 días salgan fuera, luego posteriormente los vuelven a coger en una movida de los Gali, de grupos de acción revolucionaria internacionalista, que era, bueno, en principio la cosa en el grupo en el que estábamos metidos. Y entonces, bueno, nos llevan, nos meten para adentro, nos tiramos 2 días de comisaría, nos meten en la cárcel y entonces, bueno, nos meten en la Santé y ahí ya nos meten separados en celdas. O sea, mis compañeros los llevan a un bloque de franceses y a mí en principio me llevan a un bloque de extranjeros. A mí me llevan a bloque B y ellos al F o al C o algo así. Eran celdas de 4 con literas en el S. Entonces, bueno, era una cárcel muy antigua, la Santé. Y en principio, bueno, ahí no tenías ni lavabo ni nada. O sea, había la pila de un water C con un grifo arriba y era todo lo que tenías. Luego había prácticamente una cosa pequeña así cuadrada que era como una mesa y ahí, bueno, te tirabas 11 horas y media encerrado y media hora de patio. O sea, el patio era muy pequeño, era, no sé, 6 o 7 metros de largo por 3 de ancho máximo y era en plan como si fuera un triángulo. Entramos en prisión, ya te digo, el 14 de febrero somos detenidos prácticamente todo el grupo. Después de pasar unos días en comisaría, entramos en la cárcel Modelo de Barcelona. Ahí empiezo mi peripecia penitenciaria, que proseguirá durante 7 años en 2 prisiones más: la prisión de Carabanchel y la prisión de Segovia. En Francia la cárcel era muy dura, o sea, no dejaban entrar periódicos, ni revistas, ni libros. Prácticamente tuve mucha dificultad para que me dejaran entrar libros. Esto era en el 74, no había derecho a radios y en principio utilizábamos, te dejaban entrar cassette, pero te lo tienes que comprar a la administración. Entonces, en esta época, a través de una serie de gente, lo que es el cassette se podía desmontar y con una especie de cable pues lo conectabas con un barrote de la celda o con un barrote de las literas y cogías alguna radio de París. Mi entrada en la cárcel, el primer día, levantarme, después de 10 días de comisaría, es con un funcionario que me pide gafas de sol, guantes negros, un abrigo
verde, un color verde botella, que era el uniforme que llevaban ellos, y que me dice que me he de poner al fondo de la celda con las palmas hacia afuera de las manos, separadas del cuerpo y con la cabeza agachada. A lo cual yo me niego. Al negarme, él pega unas voces, aparecen varios funcionarios y desde la parte detrás del cangrejo, el cangrejo es una especie de cancela, de tubo cilíndrico que se mete dentro de la celda y que le permite al funcionario acercarse, digamos, a ti sin que tú puedas agredirlo. Desde esa cancela me grita que me he de poner de la forma en que él me dice y que si no lo hago, pues va a entrar adentro él y los otros funcionarios y me van a hacer entender cómo funciona la cárcel. Esa es mi primera experiencia. Te dejaban tener dos o tres camisas nada más, un pantalón o dos pantalones, una chaqueta, o sea, todo hiperburocrático. Era, en principio de las cárceles, para mí ha sido digamos, la experiencia la más dura que tuve. Cuando ya una persona ha sido condenada, existen lo que se llaman grados penitenciarios. En aquel momento los grados, y hoy en día también son 3, aunque han variado en la forma en su propia graduación interna. Antes había primero, segundo y tercer grado. El primer grado era el considerado de la gente más peligrosa. Normalmente se hacía en prisiones de alta seguridad y no tenías ningún beneficio penitenciario. Es decir, entiéndase beneficios penitenciarios, salir a la calle, sobre todo el permiso. Eso se aplicaba tanto a gente con condenas largas como sistemáticamente a todos los presos políticos. Y se les recluía en prisiones normalmente de alta seguridad. Ya en aquellos momentos el puerto de Santa María, Herrera de la Mancha, Cáceres, etc. El segundo grado permitía normalmente el acceso durante el año a diversos permisos. De una semana, me parece que podías hacer hasta un máximo de 14 días en un año de permiso que te los podías repartir en los 2 semestres del año. Y el tercer grado penitenciario ya permitía salir a la calle tanto para trabajar y salir diariamente para volver por la noche a la cárcel como para pasar los fines de semana en compañía de la familia. Estamos en el Centro de Documentación Arran. Es un proyecto que nació aquí en una casa ocupada del barrio de Sants, de gente ocupa y gente no ocupa. Y era un poco hacer un centro de documentación que recogiera pues la memoria histórica de los colectivos. Y después aquí hay diferentes archivos referidos a transición. Tenemos todo el archivo de Coppel, o parte del archivo de Coppel que se produjo en la prisión de Carabanchel. Prácticamente eso. La prisión de Segovia es una prisión muy pequeña, una cárcel muy pequeñita, con
1 o 2 personas por celda, al menos en la época en que llegué yo. Después empezó a masificarse, lo normal era estar 2 por celda. Y es una prisión donde ya mi objetivo personal pasa a ser el buscar la libertad. Salir en libertad, fuera en libertad condicional o en libertad de cumplimiento. Todo esto es un trabajo interno, personal, de reflexión, de intento de sosegar unos ánimos de rebelión, ¿no? que tienes continuamente frente a personas que te amoldan, quieren marcar tu comportamiento, que quieren marcar tu vida con esos rituales de la prisión, ahora te levantas, ahora te sientas, ahora has de formar, ahora no has de formar. Además, todo en la prisión de Segovia se va imponiendo el nuevo reglamento penitenciario que nos obligaba a estar todo el día en el patio y no podías estar en la celda a no ser que justificaras que estabas estudiando. Yo tenía suerte y estudiaba, y entonces los días que quería podía quedarme en la celda encerrado, pero implicaba que te quedabas también encerrado pues las 24 horas del día, porque no podías salir al patio nada más que de 1 a 3, que era la hora de comida, y un rato por la noche de 8:30 a 9, si no, el resto del día o estabas dentro de la celda o fuera en el patio. No podías salir de la galería, o sea, para salir de la galería no te dejaban, nada más ibas a comunicaciones o con los abogados, con la familia. Entonces, comunicaciones eran a través de unas rejas, se podía, o sea, de 2 rejas separadas. Era bastante difícil comunicar, te tenías que estar chillando, gritando para poder entenderte. Luego al poco tiempo conseguimos de que no hubiera la comunicación, no hubiera la separación entre 2 vallas, había nada más una valla. Entonces a raíz de eso pues había una gente, bueno, las familias a veces les traían digamos algo de bebida, ¿no? En ese sí, a través de una goma pues podían beber y eso, y se pillaban algunos colocones bastante fuertes los miércoles y los sábados, que era cuando se comunicaba. Pero bueno, en principio también en esta temporada se fumaba bastante en las cárceles. Nosotros fumamos casi todo fuera, Costo y eso, y María, y conseguíamos entrarnos de manera que, bueno, que ellos no se enteraban ni nada, ¿no? Tampoco tenía muy claro lo que significaba el tiempo para mí. De hecho ya lo había perdido en Carabanchel, ¿no? Es decir, el tiempo de cárcel, ¿no? Para mí es una de las cosas que quizás más me han quedado de la prisión, es la pérdida de sensación de tiempo. La pérdida también de referentes en el exterior. Quitado de mi familia, me quedé sin referentes en el exterior. O los referentes que tenía empezaron a quedar muy lejos en el tiempo. Tampoco tenía una idea de cómo enfrentarme a la vida en libertad y cómo iba a ser esa vida en libertad, ¿no? Y me lleva a un cierto aislamiento, incluso me lleva a no contestar durante tiempo a gente cartas, incluso me llegué a negar a visitas de compañeros que solidariamente me venían a ver y que a mí me causaban malestar, porque aunque fuera gente que venía en plan solidario a verme y tal, yo no tenía cosas que decir, no sabía qué decir, excepto que no fuera de la prisión, de la cárcel y de ese mundo que me tenía muy absorbido. Llego a la prisión de Segovia y en la prisión de Segovia, debido a esa aplicación absurda del reglamento penitenciario, por un lado empiezo a salir de permiso a los 5 años y pico de llevar preso, me conceden un permiso y eso me hunde más, particularmente me hunde más y casi me lleva particularmente a la locura, ¿no? Recuerdo la época de Segovia y la época de salir, estando clasificado en 2º grado, llegué a salir de 3 permisos penitenciarios, que es lo único que me concedieron, y esos permisos penitenciarios me destruían. El volver a la cárcel por mi propio pie, el no ver claro cuándo iban a concederme la libertad,
porque veía todo continuamente marcado por el sumario que venía de la Audiencia Nacional, me lleva a momentos de desequilibrio mental. Tanto es así que tuve una especie de intento de suicidio después de una entrevista con el juez de vigilancia penitenciaria. El juez de vigilancia penitenciaria tenía que decidir a la vuelta de un permiso mío si se me concedía la libertad condicional o no. El hombre, yo me había desplazado acá a Madrid un día antes de haber acabado el permiso penitenciario para poder hablar con él con tranquilidad. Había solicitado una entrevista y le había expuesto pues cuál era mi visión de futuro en la calle, seguir estudiando, tenía familia en Barcelona, tenía posibilidades de trabajo, de traerles contratos de trabajo si es que él lo quería. Él, como toda contestación, me dijo que la condena por la cual yo estaba cumpliendo le parecía muy poco el tiempo en prisión que llevaba, y que la cárcel que no era un foco donde se podía, o la prisión que me habían impuesto no era un foco donde se podía entrar a subastar las penas, ¿no? En este caso a rebajarlas de forma arbitraria, todo, y que él reconocía que le parecía que no era una persona que tuviera, lo que dirían ellos, posibilidades de reincidencia, que tenía una vida asegurada en el exterior, que tenía una familia que me apoyaba, etcétera, etcétera. Yo salí de esa entrevista, a pesar de que pedí un dinero a mis padres para pagar un abogado que además insistiera también a este juez de vigilancia sobre esta petición mía de condicional, salí muy decepcionado y con la clara idea de que no me iban a conceder la libertad. Tanto es así que estuve cumpliendo condena casi un año y pico más. Y además en ese tiempo fui sancionado diversas veces en la prisión de Segovia por los motivos más absurdos. Ello me llevó a bastante desequilibrio mental. Tuve que pedir a compañeros, cuando vivía solo, pues tuve que pedir a gente que convivir con alguien, porque la olla se me iba, ¿no? Se me iba a la cabeza y ya empezaba a sentir cosas por las noches. También, cosa que no había hecho anteriormente, no había probado prácticamente drogas de ningún tipo, y durante esa época recuerdo que, vamos, todo lo que había en la galería pues me lo metía, ¿no? Y era como una situación de mucho desequilibrio personal, pero ese desequilibrio venía dado también por el enfrentamiento con la realidad, la realidad de la calle, donde tú te encontrabas desubicado, sin nadie, sin nada a donde agarrarte, ¿no? Tu pasado había desaparecido y el presente se hacía manifiesto de una forma dura, sin tú tampoco tener muy claro con qué herramientas lo enfrentabas. En esta época hay un preso que era Agustín Rueda, y que estaban haciendo un túnel desde dentro para afuera en Carabanchel. Era más o menos también así de un grupo autónomo que había en Perpiñán, y más o menos, bueno, lo cogen saliendo del túnel por un chivatazo que hay, y los carceleros le empiezan a golpear, a torturarlo, y bueno, con la tortura lo asesinan, muere. Bueno, a raíz de esto los Grapo se cargan al director general de instituciones penitenciarias, que era Jalaz, lo reivindican ellos, y este había empezado a hacer una reforma, y entonces, bueno, entre otras cosas dicen que es por lo de Agustín Rueda y por lo de las cárceles, y luego pues entra un nuevo director general de prisiones que había sido procesado por el TOP. No sé, había tenido pues un juicio, no sé si, me parece que el cárcel que no había hecho, pero que había sido enjuiciado por el TOP, que era el Tribunal de Orden Público del Franquismo. Bueno, que luego, al acabar el franquismo, el que lo sustituyó fue la Audiencia Nacional, que eran los mismos jueces que habían estado con Franco. Entonces, este tiene pinta de progresista tal y cual. Hay una parte de la COPEL que
digamos, confía en él. Aquí en Barcelona hay una operación, digamos, de cogestión que le llamaban de la cárcel, que duró 2 meses, y entonces, bueno, dijo que se acabó porque en vez de la cogestión lo que hacían eran túneles de fuera para adentro. Lógico que va a hacer un preso, no se va a hacerse su propio carcelero, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los motivos por el que dice, bueno, que se acabó y que a partir de ahora va a empezar a hacer la represión. Entonces, bueno, el García Valdés es el que hace, digamos, las primeras cárceles de aislamiento total que hay, que son Herrera de la Mancha, Alcalá Meco y luego Puerto de Santa María, y luego las posteriores, que son las cárceles que son los módulos de aislamiento. La cárcel, mayormente la que he vivido yo en Carabanchel y en la Modelo de Barcelona, no deja de ser bastante suave al lado de otra cárcel que también existía en ese momento. Y eran las prisiones de alta seguridad y los módulos de castigo. Normalmente yo evité todo lo que pude el ir a estos módulos. Sabía que era muy difícil aguantar. Básicamente en esa época te llevaban a celdas de castigo, una por enfrentamientos con funcionarios dialécticos, no tenían por qué ser violentos ni mucho menos, sino que tú te negaras a hacer cualquier acto dentro de la prisión, fregar el suelo o a un cacheo o cualquier situación de estas podía derivar en una sanción y que fueras derivado a otra prisión. Y ya lo más grave era sobre todo los intentos de fuga, que si te cogían en un intento de fuga, sistemáticamente, al margen de que te abrían un sumario, te enviaban a una prisión de alta seguridad. Te llevaban de traslado digamos, de Carabanchel a una cárcel como era Herrera de la Mancha o Alcalá o Puerto de Santa María. Al principio pues había el comité de reacción, que le llamaban, que era pues una hilera de nacionales, izquierda-derecha, y pasados por el medio y a culatazos y a porrazos te machacaban. En aquella época se instauraron un sistema de módulos, le llamaban. Es decir, tú ibas a un centro penitenciario, pongamos el Puerto de Santa María o Herrera de la Mancha, donde había 3 módulos. Esos 3 módulos eran 3 pautas de comportamiento. Y tú tenías que ir desde un módulo donde vivías en total aislamiento, sin ver a nadie, solamente a los funcionarios, con 1 hora del patio al día, sin poder hablar con los otros presos, y normalmente está acompañado de registros continuos, de palizas de vez en cuando, a la que tú te negabas a realizar cualquiera de estos rituales que el funcionario consideraba que demostraban tu sumisión a la prisión. En esta época ya existía el FIES, el fichero de internos de especial seguimiento, ya existía en aquella época. De hecho, la clasificación de los políticos era como FIES. Dentro de tu expediente penitenciario, dado que venía por la Audiencia Nacional, en la parte externa del expediente ponía FIES, fichero de especial seguimiento, Audiencia Nacional. Entonces, llevaba todo un control penitenciario diferente al régimen normal de presos. Pero igualmente, dentro de los presos, digamos, comunes, existía un FIES. El FIES quiere decir todos estos presos que eran enviados a celdas de castigo, se les consideraba gente no adaptada a la prisión y por tanto que quedaba limitado su progreso en los grados penitenciarios hasta que no demostraran esa teórica aquiescencia con el sistema, ¿no? Eso se practicaba a través del artículo 10. En principio el artículo 10, aún vigente hoy en día, impedía que una persona estuviera más de 15 días en celdas de castigo, excepto en situaciones de comportamiento para ellos irreductible o que causara riesgo a los demás internos. Eso era una puerta abierta.
te podían tener deteniendo, no sé si eran 10 o 20 días, pero lo podían renovar continuamente. O sea, tenían en principio que pedir el acuerdo del juez de vigilancia, pero en principio, en estos casos, en principio el acuerdo era prácticamente pues instantáneo, o sea, era prácticamente de facto, o sea, ni se preocupaban en verificar nada. Entonces, bueno, en principio ahí cuando te ponían un parte, que era el que te podían poner el artículo 10, pues en un tribunal interno de la cárcel, bueno, que pasaba es que estaba el director o el subdirector, los carceleros que te habían acusado del ese y luego el psicólogo. Entonces, bueno, tú allí no tenías ninguna defensa, ibas allí, ya les podías explicar lo que querías y, bueno, en principio salías condenado con lo que quisieran. Entonces, bueno, en principio los casos que, digamos, que ellos consideraban de indisciplina grave, te aplicaban el artículo 10, que era aislamiento total. Te podían tener 20 días y 20 más. La situación de estar en aislamiento era insoportable. Normalmente, quien la aguantaba durante muchos meses, como actualmente los presos FIES, lo único que tiende esa situación es al desequilibrio mental de la persona, ¿no? Es a la destrucción de la personalidad a través de la humillación, ya sea física, utilizando medidas de fuerza, o psíquica, utilizando toda una serie de rituales de comportamiento que te obligaban a hacer y que si no llevabas a cabo te implicaban que volvías al módulo anterior. En una prisión, en estos 3 módulos, donde convivían aproximadamente unas 100 y pico de personas en diferentes fases. La primera fase está tan dura que comentaba, pues que te podía llegar el funcionario, pasar la mano por el suelo de la celda para ver si estaba limpia o no, obligarte a estar horas de pie, o no te dejaban leer, o unos comportamientos del todo absurdos. Pues para dar un ejemplo, en esta prisión, para un grupo de presos de 100 y pico de personas, entraban solamente en dinero contante y sonante de la calle 2.500 pesetas al mes, ¿no? Es decir, no hay, dentro de todos esos años de prisión, no hay en absoluto por parte del sistema penitenciario otra preocupación que no sea la de que tú mantengas un ritual de sometimiento. Allí abajo, en la muerte en vida, el preso se halla confrontado siempre a un hecho real y objetivo. Su ritmo, el de los carceleros, que está planificado de tal forma que rompa sistemáticamente tu propio ritmo. Esta confrontación de ritmos termina por provocar en los presos un estrés constante y agresividad. No ven nunca a nadie. La mayor parte del tiempo, una sucesión de horas que gota a gota se transforman en meses y culminan en años, ni siquiera entre ellos. No hablan jamás con nadie y son espiados constantemente. A causa de esa falta de interrelación, de comunicación, tienen continuos problemas de concentración, lo que determina que cuando quieren leer o escribir, tienen que recomenzar constantemente, porque su pensamiento se deshila. No alcanzan nunca la meta de sus reflexiones, se quedan siempre perdidos entre líneas. La negación de las relaciones humanas y de lo que podría quedar de relación con la realidad exterior tiene como fin asesinar su identidad como personas.
La COPEL era una organización de presos sociales, era una gente que habían estado en reformatorios de pequeños ya, llevaban muchos años de cárcel y prácticamente eran casi todos de Madrid, se conocían de un barrio de Argüelles. Y entonces en principio estos funcionaban de manera asamblearia, o sea, se hacían asambleas, se tomaban decisiones, empiezan a hacer una serie de motines. El primero me parece que se hizo en Carabanchel y luego llevaron, pues no sé si 30 o 40 presos al penal del Dueso en Santander. Y entonces, bueno, los llevan allí, los llevan con un mono, les dan un mono de estos de trabajo, prácticamente es como un secuestro, los llevan así de repente traslado al Dueso y entonces, bueno, al poco tiempo los dispersan, o sea, los van dispersando por cárceles y entonces poco a poco lo que hacen es que la revuelta se extiende, o sea, en vez de estar localizada, digamos, en Carabanchel y en el Dueso, se va extendiendo a todo el resto del país. Porque bueno, en principio se negaban, hay cantidad de motines con incendios de cárceles, prácticamente se destruyen casi todas las cárceles, ahí también se cortaban las venas, otros hacían huelgas de hambre, o sea, había una agitación constante. De las preocupaciones, al menos mientras estoy en la Modelo y también en Carabanchel, son los diversos intentos de fuga. Nosotros cuando nos detienen, una parte de nosotros están en la cárcel de Segovia, que la dejan para presos libertarios, luego hubo presos de otros grupos minoritarios, ¿no? A los de ETA los tenían en un sitio, en Soria, a los de Grapo en Zamora, y presos, digamos, libertarios en Segovia. En principio les dan a elegir si quieren estar solos o con presos sociales, y ellos dicen con presos sociales. Dicen, bueno, a pesar de que pudiera haber algún chivato o algo así, prefieren estar con presos sociales porque pensaban que teníamos posibilidades de hacer un túnel, o sea, a través de alguno de ellos, alguna herramienta o algo así, ¿no? O sea, llegamos a hacer llaves de toda la prisión, bueno, de toda no, pero de una buena parte de celdas, de cancelas, etcétera. Llegamos a hacer diferentes manojos de llaves, llegamos a falsificar documentación, llegamos incluso a tener un pequeño arsenal de armamento diverso, gases paralizantes, etcétera, que se fueron utilizando en diferentes intentos de fuga, ¿no? Todos con muy poco éxito, excepto uno donde se fugaron 5 personas de la cárcel de Carabanchel. Llegaron a salir a la sala de comunicaciones de Carabanchel 5 presos, de los cuales solo 3 llegaron a la calle y 2 ya los cogieron dentro del recinto penitenciario. La fuga que más particularmente me metí fue en un intento de túnel hecho desde la peluquería de Carabanchel, y era un túnel un poco que no se esperaba gran cosa de él. Llegamos a hacer unos 20, 25 metros, quizás no tanto, 20 metros vamos a poner de túnel, y empezaba debajo de la peluquería de Carabanchel. Yo fui porque era un poco más delgado que los demás y por agilidad o así, pues fui elegido por parte de mi grupo para representarlos en esta fuga, y iba a trabajar pues con diferentes horarios a lo largo del día. Y así estuvimos trabajando prácticamente durante un mes, entre recuento y recuento, y realizando un túnel que partía desde un registro que había debajo de la peluquería de Carabanchel, y que conectaba diversas salidas en este caso no de cloacas, sino de los váteres públicos, y conectaba también la salida de la lavandería. Este túnel lo realizo yo junto con los presos comunes que trabajaban o que tenían el destino en la peluquería, y finalmente es descubierto. En un recuento del cual me avisan que he de salir corriendo del túnel, me caigo, me hice bastante daño en una pierna, me llevan los compañeros porque llevaba toda la tierra y tal, me meten en la ducha y me suben para la celda porque habían avisado de recuento, un recuento imprevisto a media mañana los funcionarios. En ese recuento
se dirigen a la peluquería y descubren el túnel. Hicieron túneles de fuera para adentro para intentar sacarnos. En Valencia hicieron dos, los cogieron y eso, hicieron un motín. Y luego en Barcelona hicieron un túnel bastante bien hecho. Lo que pasa es que se habían desviado bastante, porque estaban un poco lejos. Y entonces, bueno, a nivel de periódicos intentaron sacar diciendo, bueno, que querían hacer un atentado contra las casas militares. Bueno, eso era completamente mentira, era una falacia de la policía que habían hecho pues para despistar. Ellos sabían muy bien que era para sacar a los presos. Los grupos autónomos empezaron a apoyar la lucha de los presos. Hicieron atentados contra instituciones penitenciarias, o sea, salas de juzgado, en Madrid, aquí en Barcelona, pues tiraron una bomba a la puerta de la Modelo pasando con una moto a la noche, se cargaron la puerta y eso, saltó un poco. Luego hicieron contra el asilo Durán, que era el S de menores, y luego varios juzgados de aquí de Barcelona. En Madrid hicieron contra las Salesas, que era, digamos, si fuera el Palacio de Justicia de Madrid Central. Hicieron una explosión muy potente, y luego también con cócteles se hicieron varios juzgados que había esparramados por Madrid. Entonces los salían a hacer de manera coordinada, iban 3 o 4 grupos o 5 en la misma noche, se hacían las acciones. Entonces era para apoyar. Se había fugado un compañero nuestro de Madrid a través de la corrupción. Había comprado un carcelero y habían salido 3 o 4, los había camuflado en un coche y los había sacado dentro. Esta temporada había corrupción. Entonces, bueno, por esta época el compañero este que salió de Madrid, que se había fugado, nos dijo que había una posibilidad de que los otros 6 compañeros que había de Madrid dentro, que podían salir con más o menos con 1 kilo cada uno. No sé si eran, me parece que 5 o algo así. Entonces, bueno, las familias tenían 2 o 3 kilos y millones, y entonces, bueno, decidimos hacer una expropiación, un atraco para intentar sacarlos a los compañeros de Madrid. Entonces, de aquella te dije, bueno, más o menos funcionaba por información que te pasaba alguien, ibas a hacer la movida, y de aquella, bueno, al no tener ya la información, pues nos fuimos un poco así, pues de espontáneos. Estuvimos mirando varios bancos y al final nos decidimos por 2 que había en Lloret. Parece ser que nos vio un vigilante de una grúa que había aparcada por allí un poco más lejos, y un compañero, el último que entró, que era de Valencia, que tenía algo de viruela, como había cámara, se puso el pasamontañas, digamos, fuera. Entonces, al entrar dentro, el tío lo vio y dio la alarma. Entonces nosotros teníamos controlado a unos nacionales que hacían la vuelta cada 12 minutos, porque de aquella habían sacado un artículo de ley que los pueblos que tenían más de 50.000 habitantes tenían que tener ya policía armada. Por hasta aquella nada más había Policía Nacional o Guardia Civil en los pueblos. Al salir teníamos previsto un coche que estaba aparcado en una plaza cerca de allí, en una calle de peatones. En principio nos teníamos que meter por una tercera calle a la izquierda. Entonces en principio las armas se quedaban allí aparcadas en el coche, en una mochila. Entonces había una compañera que había subido de Madrid que sacaba el dinero, que era una indígena mexicana, por una golondrina que había que iba hasta Blanes, de Lloret de Mar a Blanes. Al cuarto de hora de haber salido ya teníamos el billete y todo comprado, y los demás nos quedamos por allí, pues haciendo el tiempo, saliendo por atrás de poco a poco, porque entonces por las golondrinas, pero mucho más tarde, y las armas se dejaban allí 2 o 3 días aparcadas y sería por el coche. Se habían dejado como un sitio amplio para salir, y entonces vimos que ahí había movida. Entonces, bueno, digamos, a salir así, al no ser la salida normal, nos equivocamos de calle al salir. Entonces, en vez de meternos por la tercera calle a la izquierda, nos metimos por la segunda. Entonces, bueno, vamos por la segunda calle, y vamos más o menos por el medio y sentimos alto policía. Nos giramos y vemos un tío que estaba así con una pipa, con una pistola apuntándonos. Entonces yo no podía, porque yo iba con 2 bolsas de la basura llenas de billetes de 500 pelas, que debía de haber como 2 millones y pico de pesetas en billetes de 500, todos eran billetes de 500 lo que había. Yo llevaba un 1143 y entonces yo no podía tirar. Entonces al compañero de Madrid le llamaban Paco, le llamamos Sergio, y le dijo, oye, métele un muchacho al tío este. Entonces él se giró, le tiró,
Y cuando llegamos al final de la calle vimos que estaba vallada, que había una valla como de 2 metros de altura o 1 metro y pico. Y entonces, bueno, saltamos y nos salieron como alas de eso en los cómics que ves como, bueno, saltamos, entonces ahí metimos el dinero, vimos que había una serie de cajas de botellas de estas de bebidas, metimos dejamos las bolsas de dinero ahí, entonces intentamos salir cada uno por un sitio. A este le había pasado la pipa, el otro que se iba para la playa, se la había pasado, entonces este llevaba 2, entonces bueno, él se va por un sitio y yo por otro, él tiraba, digamos, de frente y yo por la izquierda. Entonces bueno, a él posteriormente lo detiene la policía, se le casquilla una pistola y lo detiene. Entonces yo me meto por unos pasillos, entro en una puerta y hay una señora que casi se desmaya, le dije tranquila que yo disparo solamente contra la policía. Bueno, cerré la puerta, una segunda, otro tío, un camarero, peor que la tía, más histérico, y nada, cierro rápido. Entonces bueno, también llevaba aquí un gas paralizante, por si en el banco se ponían tontos, para en vez de darle un culatazo meterle un spray de estos de gas paralizante. Entonces bueno, cuando salgo en una puerta que yo no sé de dónde va, hay un tiroteo y bueno, a raíz de eso me pegaron un tiro en la pierna, me veo en el suelo con la pierna ya en plan triángulo, el ESA no te obedece, rodeado por 3 o 4 policías que me dicen no te muevas que te matamos. ¡Dale, Sousa! Para recordar a los presos que esta noche tampoco están solos y que los torturadores carceleros sepan que ni perdonamos ni olvidamos. Pues bueno, la cuestión es que se intenta recordar, ya que cambia el año, pasa el año, pues recordar que a pesar de que viene un año nuevo, pues la gente sigue estando en las prisiones y no se siguen resolviendo los conflictos sociales que genera esta sociedad, que genera el capitalismo. Y entonces, de alguna manera, lo que se intenta es estar allí un poquito cerca de la gente que está presa en las prisiones que tenemos más cerca de la ciudad, como puede ser la cárcel de mujeres de Barrás, o el centro de internamiento de inmigrantes en la Verneda, o la cárcel de hombres de la Modelo. Y entonces ahí lo que se hace es un acto reivindicativo para pedir que realmente que haya un cambio social en el cual no sea necesario tener que resolver los conflictos sociales a través del encierro de las personas, de la privación de libertad y todo lo que conlleva el estar dentro de una prisión, el maltrato, la tortura, el aislamiento, la despersonalización. ¡Dale, Sousa!